Capítulo 11. La traición inesperada. La USS Horizon flotaba en el vacío del espacio, a la espera de la información crítica recuperada de la estación Nakarit. La tripulación estaba agotada, pero sabían que aún quedaba mucho por hacer. Tybell y su equipo de oficiales estaban reunidos en la sala de estrategia, repasando las últimas actualizaciones de la misión. Capitán, la información que hemos obtenido sobre la ubicación del núcleo del Devorador es precisa, pero nos deja en una posición comprometida, explicó Kazue Kuriyama mientras analizaba los datos. El núcleo está en una región muy vigilada por fuerzas Nakarit. Será un desafío infiltrarnos allí. Lo sé, respondió Tybell, con una mirada pensativa. Pero no tenemos otra opción. Debemos actuar rápidamente antes de que el Devorador complete su ciclo y consuma todo lo que haya a su paso. Sin embargo, algo no estaba bien. Aunque el objetivo era claro, el ambiente a bordo de la Horizon era extraño. Una sensación de desconfianza flotaba en el aire. Tybell notó que la actitud de algunos miembros de la tripulación había cambiado, como si algo estuviera perturbando la unidad que los había caracterizado hasta ese momento, el sospechoso comportamiento. Durante una revisión rutinaria en el puente, Harold Henderson observó una anomalía en los sistemas de seguridad. Los registros mostraban una desconexión inusual de las cámaras de vigilancia y ciertos accesos restringidos se habían activado sin autorización. Rachel, dijo Harold, ¿has notado algo raro en los sistemas de seguridad? Rachel Lynch, al mando del control táctico, frunció el ceño al revisar los informes. No, todo parecía estar bajo control, hasta ahora, pero estás en lo cierto, esto no es normal. Un sentimiento incómodo se apoderó de la tripulación mientras los oficiales de seguridad comenzaban a investigar los accesos no autorizados. La sospecha se sembró rápidamente entre ellos. ¿Alguien a bordo estaba comprometido? Capitán, tengo malas noticias, informó el oficial de seguridad al entrar en la sala de reuniones. Uno de nuestros propios oficiales ha sido identificado en los registros como el responsable de las desconexiones y accesos ilegales. Se trata de Malek. La revelación. Tybell se levantó de inmediato. ¿Malek? ¿Estás seguro? El oficial asintió. Los registros de seguridad indican que Malek ha estado manipulando datos y contraviniendo órdenes directas. Parece que ha estado trabajando con una facción externa. Tybell frunció el ceño. Malek, a quien todos consideraban un miembro confiable de la tripulación, ahora parecía ser un traidor. No era solo una cuestión de sabotaje, sino de traición hacia la misma causa que todos defendían. ¿Por qué lo haría?, murmuró Tybell, más para sí misma que para los demás. La confrontación. Decidida a enfrentarse a la verdad, Tybell reunió a la tripulación en la sala de interrogatorios, donde Malek se encontraba bajo custodia. El ambiente era tenso, y sus compañeros de tripulación miraban a Malek con una mezcla de incredulidad y desdén. Malek, comenzó Tybell con firmeza, sabemos lo que has hecho. Los registros de seguridad lo demuestran. No tenemos tiempo para rodeos. ¿Por qué traicionaste a la Horizon? Malek levantó la cabeza, con una expresión calmada y casi desafiante. ¿Traicionar? No he traicionado a nadie. He estado siguiendo órdenes, y ustedes, todos ustedes, están demasiado ciegos para ver la verdad. ¿Órdenes de quién?, exigió Tybell, dando un paso hacia él. De la flota estelar, respondió Malek con una sonrisa en sus labios. No de cualquier parte de la flota, sino de una facción secreta que ha estado operando en las sombras. Ellos son los que realmente tienen el control. La sala se llenó de murmullos. Tybell no pudo evitar sentir una punzada de duda. ¿Era posible que la flota estelar estuviera implicada en esta trama? ¿Qué facción?, preguntó Harold con voz grave. Lo que no saben, dijo Malek, es que el Devorador no es solo una amenaza para la galaxia, es una oportunidad. La flota estelar planea utilizarlo como un arma para lograr el dominio absoluto, pero hay quienes están luchando para evitarlo. Yo soy parte de esa resistencia. La doble jugada. La revelación dejó a la tripulación atónita. Durante todo el tiempo que habían estado luchando contra los Nakarit, había una traición mucho mayor en juego. Malek no solo estaba aliado con facciones oscuras dentro de la flota estelar, sino que también había estado saboteando sus esfuerzos para proteger a la galaxia. Entonces, ¿nos has estado manipulando desde el principio?, preguntó Kazue, visiblemente disgustada. Malek asintió. Todo el tiempo. No soy el único en la flota que piensa que la mejor manera de controlar el caos es abrazarlo, y el Devorador es la clave para reestructurar la galaxia. Si no lo detenemos a tiempo, serán solo peones en un juego mucho más grande. Decisiones difíciles. La tensión en la sala era palpable. Malek parecía no tener miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos, como si confiara en que la verdad que había revelado llevaría hasta una serie de eventos inevitables. Capitán, ¿qué hacemos con él?, preguntó Rachel, observando a Tybell con incertidumbre. Tybell se quedó en silencio, sopesando las implicaciones. La traición no solo involucraba a Malek, sino a una facción poderosa dentro de la flota estelar, pero su lealtad como capitana era hacia la USS Horizon y su misión. Malek, serás detenido y procesado según las leyes de la flota estelar, dijo Tybell, su voz firme, pero necesitamos más información. Si hay una facción que está manipulando los hilos, necesitamos exponerla antes de que sea demasiado tarde. Malek sonrió con ironía. No será tan fácil, Tybell. Los que están en el poder no quieren que se sepa la verdad, pero ustedes seguirán adelante. El Devorador los está esperando.
La encrucijada. Con Malek bajo custodia, la USS Horizon se encontraba en una encrucijada. La revelación de una facción secreta dentro de la flota estelar complicaba la misión aún más. Tyrell sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero ahora también debía enfrentarse a una amenaza interna mucho más peligrosa que cualquier enemigo externo. «Capitán», dijo Kasue, mirando los datos recién obtenidos, «esto podría ser mucho más grande de lo que imaginábamos. Si Malek está diciendo la verdad, entonces estamos en medio de una guerra de poder que va mucho más allá de los Nakarit». Tyrell se giró hacia su tripulación, con una determinación renovada. La misión sigue siendo la misma, detener al Devorador, pero ahora sabemos que el futuro de la galaxia no solo está en juego por una invasión alienígena. Debemos estar preparados para lo que venga y no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. ¿Será la USS Horizon capaz de detener la amenaza del Devorador mientras se enfrenta a la conspiración interna que amenaza desde las sombras? El camino por delante es más incierto que nunca.